Hola, hola, mis queridísimos amantes del salseo turco. Copyright alegró a tenerlos una vez en su canal favorito para chismear sobre las novelas, los actores y actrices que nos roban el corazón superíndice 3N. Espero que tu Copyright N teniendo un dúo maravilloso, lleno de energía positiva y listos para un buen cafecito turco virtual, porque hoy tenemos un bombazo, un noticio superíndice 3N que va a dar mucho de Copyright hablar. Agarren sus pañuelos, preparen sus corazones y ajusten sus anteojos de chismosos profesionales, porque esta noticia tiene más capas que un baklava. Hoy vamos a meternos de lleno en el culebru superíndice 3N, en la novela de la vida real protagonizada por dos de las estrellas turcas queridas y talentosas, Demet Özdemir y Can Yaman. Ya su copyright lo que es tu N pensando. Han pasado aún más menos desde que sus personajes, Sanem y Can en Erkenci Kuay, nos enamoraron con su química arrolladora. Y la pregunta que todos nos hemos hecho una y otra vez es, ¿copyright pa su superíndice 3 realmente entre ellos? Por copyright, ese romance que parecua de cuento de hadas se desvaneció superíndice 3 tan pido. ¿Acaso el fuego se apagó superíndice 3 o simplemente cambió superíndice 3 de forma? Hoy vamos a analizar una noticia bomba que ha sacudido las redes sociales y los medios de comunicación superíndice 3N turcos. Parece que a Demet Özdemir no le importa la distancia que la separa de Can Yaman. Han oído bien. Después copyright de aún más menos de rumores, especulaciones y hasta cierto distanciamiento público, parece que hay una nueva perspectiva. Una nueva actitud por parte de Demet que nos hace pensar que la puerta a una posible reconciliación superíndice 3N, al menos en tu copyright menos amistosos, podrá estar abierta. Y no solo eso, mis chismosos, esta noticia nos da una luz de esperanza para aquellos que aún sueñan con verlos juntos en la pantalla grande. Pero antes de que nos emocionemos demasiado y empecemos a componer chips imposibles, quiero pedirles un favor enorme, si son nuevos por AQ, si es la primera vez que se tropiezan con este Rinku superíndice 3N de chismes turcos, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita. YouTube les avisaru cada vez que subamos un nuevo vídeo con las últimas noticias, los secretos mejor guardados y los anulisis ese profundo sobre el mundo del espectáculo turco. Y no se arrepentir VN. Prometo que tendrán más drama y emoción que en la final de una novela turca. Ahora vamos al grano. Como les decua, la noticia que ha encendido las redes sociales tiene que ver con unas recientes declaraciones de Demet Özdemir en una entrevista. La actriz, que se ha caracterizado por ser bastante reservada en lo que respecta a su vida personal, sorprendió superíndice 3 a todos al ser preguntada directamente sobre Can Yaman. Y su respuesta, mis queridos, fue mucho más conciliadora y positiva de lo que muchos esperaban. Fue como si Sanem, después de años, finalmente decidiera dejar atrás las barreras y hablar con el corazón. No voy a decirles que Demet declaró superíndice 3 que es tú perdidamente enamorada de Can, y que es tú dispuesta a cruzar el mundo para estar con diéresis copyright L. No lleguemos a esos extremos. Aunque seamos honestos, secretamente todos lo deseamos. Pero dijo algo que dejó superíndice 3 entrever que a pesar de la distancia física y del tiempo transcurrido, guarda un buen recuerdo de su relación superíndice 3N con el actor y que no descarta la posibilidad de retomar el contacto en el futuro. Y esa pequeña frase, mis amores, ha sido suficiente para desatar una tormenta de emociones en el fandom. Can y yo vivimos una etapa muy bonita de nuestras vidas, dijo Demet. Fue una con diéresis copyright poca de mucho trabajo, de mucha alegría y de mucho aprendizaje. Aunque ahora nuestros caminos es tu copyright N separados y vivamos en diferentes pauses, siempre le desearu copyright lo mejor. No tengo nada malo que decir de con diéresis copyright L. Una declaración con más diplomacia que un tratado de paz. ¡Boom! Aún lo tienen. Una declaración superíndice 3N que aunque pueda parecer sencilla, encierra un significado mucho de ese profundo. Porque recordemos que después copyright ese del final de Erkenci Kuay, hubo rumores de tensiones entre los dos actores, incluso se habló superíndice 3 de una fuerte discusión superíndice 3N que habrá provocado el distanciamiento. Muchos de que Can tenía una actitud un tanto prepotente y que Demet se había sentido herida por algunos comentarios. Se rumoreaba que el ambiente en el set era más tenso que la cuerda de un saz. Pero parece que el tiempo cura todas las heridas. Y las palabras de Demet demuestran que a pesar de lo que haya pasado,
ha logrado superar cualquier rencor y que tú dispuesta a dejar el pasado atrás, es como si hubiera aplicado un filtro de Instagram a sus recuerdos, suavizando las imperfecciones y resaltando los momentos más bellos. Ahora bien, ¿por qué copyright digo que a Demet no le importa la distancia? Bueno, porque Can Yaman actualmente vive en Italia, donde ha estado trabajando en varios proyectos televisivos y cinematográficos. Demet, por su parte, sigue triunfando en Turquía, con una carrera su superíndice 3 lida y en constante ascenso. La distancia física es considerable, pero parece que no es un obstáculo para Demet. Ella ha dejado claro que si se diera la oportunidad, estaría dispuesta a retomar el contacto con Can, independientemente de los kilos superíndice 3 metros que los separan. Es como si dijera, el amor puede viajar en avión, en barco, o incluso en alfombra mágica si es necesario. Y aquí es donde entran en juego las especulaciones. ¿Será que Demet siente que aún hay algo pendiente entre ellos? ¿Será que extrae más menos a la amistad que compartieron durante el rodaje de Erkenci Kwai? ¿O será que simplemente quiere cerrar ese capítulo de su vida de una manera muy positiva y amigable? O quizás, solo quizás, el destino está escribiendo un nuevo guión para ellos. Las respuestas a estas preguntas solo las tienen Demet y Can. Pero lo que podemos asegurar es que las declaraciones de Demet han reavivado la esperanza de muchos fans que más menos han con verlos juntos nuevamente, ya sea en la vida real o en la pantalla. Y las redes sociales han estallado en un frenesí de teorías, memes y peticiones para que vuelvan a trabajar juntos. Can Demet volved Erkencicus forever el amor es más fuerte que la distancia se han convertido en trending topics mundiales. Y hablando de la pantalla, ¿se imaginan una nueva serie o película protagonizada por Demet Özdemir y Can Yaman? ¿Será un autocopyright tico bombazo, uno con diéresis copyright sito asegurado? La química entre ellos es innegable y verlos actuar juntos de nuevo será un regalo para todos los que amamos las novelas turcas. Sería como volver a probar el primer sorbo de café turco, una explosión de sabor y emoción. Imaginen la trama. Podrían interpretar a dos rivales que se ven obligados a trabajar juntos, a dos almas gemelas separadas por el destino, o incluso a dos espías internacionales con la misión de salvar el mundo. Las posibilidades son infinitas. Y los guionistas turcos son expertos en crear historias que nos hacen reír, llorar y suspirar al mismo tiempo. Por supuesto, esto es solo una especulación superíndice 3N. No hay nada confirmado ni siquiera insinuado por parte de los actores o sus representantes. Pero son más menos ares gratis, y no podemos evitar imaginar las infinitas posibilidades que se abrirían si Demet y Can decidieran trabajar juntos de nuevo. Después de todo, en el mundo del espectáculo turco, todo es posible. Mientras tanto, seguiremos atentos a cualquier novedad que surja sobre esta historia. Estaremos vigilando las redes sociales, los medios de comunicación superíndice 3N turcos y cualquier pista que nos pueda dar ese información superíndice 3N sobre la relación superíndice 3N entre Demet Özdemir y Can Yaman. Y por supuesto los mantendremos informados de todo aquí, en su canal favorito de chismes turcos. Somos como detectives del amor, siempre en busca de la verdad. Pero no nos olvidemos de analizar un poco más el contexto. ¿Qué ha estado pasando con Demet y Can por separado? Demet, después de Erkenci Kwai, ha consolidado su carrera con otros éxitos televisivos y proyectos en plataformas de streaming, demostrando su versatilidad como actriz. Can, por su parte, ha conquistado el mercado italiano, aprendiendo el idioma y participando en producciones de gran envergadura. Ambos han crecido profesionalmente y han madurado como personas. Quizás esa madurez es la que ha permitido a Demet hablar con tanta apertura sobre su pasado con Can. Además, el mundo del espectáculo turco es conocido por sus estrategias de marketing y promoción. ¿Podría ser que esta nueva actitud de Demet sea parte de una campaña para generar expectación ante un posible reencuentro profesional? No descartemos esa posibilidad, mis chismosos. En este mundo, nada es lo que parece. En resumen, hoy hemos analizado las recientes declaraciones de Demet Özdemir sobre Can Yaman, unas declaraciones que han sorprendido a muchos por su tono conciliador y positivo. Hemos visto CU superíndice 3 Demet ha dejado claro que no le importa la distancia que la separa de Can y que está dispuesta a retomar el contacto con con diéresis copyright L en el futuro. Y hemos especulado sobre la posibilidad de verlos juntos nuevamente en la pantalla, un sueño más menos o que muchos fans comparten. Un sueño que, gracias a las palabras de Demet,
parece un poquito más cercano. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto copyright investigando y compartiendo esta noticia con ustedes. Gracias por estar siempre por su apoyo incondicional y por su pasión superíndice 3N por las novelas turcas. Son la mejor comunidad de chismosos del mundo. Ahora, quiero pedirles que me dejen sus comentarios abajo. Copyright opinan de las declaraciones de Demet? ¿Creen que hay alguna posibilidad de que retomen el contacto con Can? ¿Les gustaría verlos actuar juntos de nuevo? Díganme todo lo que piensan. Quiero saber sus teorías, sus deseos y sus chips favoritos. Y antes de despedirme, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó Superíndice 3, de compartirlo con sus amigos y familiares amantes del salseo turco y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el Superíndice 3 vídeo con Moon S noticias, chismes y secretos del mundo del espectáculo turco. Un abrazo enorme. Y recuerden, la vida es una novela turca, disfruten cada capítulo. Besos, besos. Chao, chao.